Días, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con todos ustedes. Siempre hemos dicho que la educación, la pedagogía, la política es una conversación cruzada por los vientos muy difíciles en este momento, dado que el coronavirus, como venimos diciendo en la OMEP, no es solo una crisis sanitaria, y tal cual como lo dijo Betsabe, ¿no? Es un fenómeno que nos amenaza a todos, que impacta la salud de una manera biológica, de una manera muy parecida para todos, pero como catástrofe tiene un impacto completamente diferente dependiendo del contexto, de la edad y de la pertenencia social, económica y cultural de cada persona. Contrariamente a lo que sugieren los medios de comunicación social, que dicen que el COVID-19 es el gran nivelador, en realidad en la región latinoamericana, por lo menos, que recién Betsabe lo señalaba, es la más desigual del mundo, esta crisis tiene un impacto completamente diferente en relación con los distintos grupos etarios, diferente en relación con los formatos escolares, con los recursos económicos, que habilitan o no a la comprensión, a la asimilación y a la tramitación, de alguna manera, si se puede decir así, de estos momentos tan difíciles que estamos pasando. El COVID-19 ha puesto en blanco y negro todos los problemas de América Latina, la enorme desigualdad, la inequidad y la injusticia, y en particular con la primera infancia. Y al mismo tiempo ha puesto en valor al Estado, a los estados. Todos vamos a reclamar que el Estado haga algo para proteger a los niños, ¿no es cierto? Y estamos viendo y revalorando la importancia de los sistemas educativos y del sistema de salud. Esto estamos aprendiendo de nuevo, estamos desaprendiendo discursos del neoliberalismo que nos dicen que el Estado es un gran elefante que no sirve para nada. Todo lo contrario. Entendemos que para salir de estas enormes crisis que lamentablemente se van a repetir en el mundo, ¿no es cierto?, necesitamos de un Estado potente y de sistemas educativos y de salud y de protección social realmente fuertes. La CEPAL nos dice que el COVID llegó a América Latina y llegó al Caribe en un momento de gran debilidad de la economía y vulnerabilidad macroeconómica. Esto es una mala noticia. Es una mala noticia porque esta caracterización como crisis sanitaria, pero además económica y social, es cada vez más evidente. Y la duración y la dimensión de sus efectos todavía son muy difíciles de cuantificar, y no sabemos hasta dónde va a tener efectos negativos en el combate de la pobreza, en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible, en este trabajo que se está haciendo en América Latina desde hace mucho tiempo, en este esfuerzo de reducción de desigualdades, que realmente va a generar un contexto realmente adverso, sobre todo para la primera infancia. Esta situación, además, ataca de alguna manera la protección y la realización de los derechos humanos de todos y de los niños. Los niños pequeños, que recién lo decía Daniel al comienzo en la presentación, raramente se los reconoce como ciudadanos desde el nacimiento, ¿no es cierto? Pero sabemos nosotros que somos aquí un grupo de especialistas dedicados a la primera infancia, que los niños son ciudadanos desde el nacimiento y que tienen derecho a tener una vida digna, que tienen derecho a la alimentación, a la vivienda, a los servicios esenciales, a la salud, a la educación, al juego, al esparcimiento, a las actividades recreativas, a no ser objeto de violencias, ¿no es cierto? Y a estar, por supuesto, informado y a ser escuchado. Todos estos derechos están gravemente afectados por la pandemia y por las medidas de confinamiento, que esto ha agravado la vulnerabilidad de todos los niños, sobre todo, por supuesto, aquellos que además están en situación de pobreza, que sabemos que en la región
la mitad de los pobres son niños. O sea que realmente ahí es donde tenemos una situación realmente dramática. La situación, además de los niños vulnerados por la pobreza, se suma también y se agudizan los problemas que tenemos vinculados con los niños con discapacidades, los niños migrantes, los niños solicitantes de asilo, los niños de comunidades afrodescendientes e indígenas que siempre han estado sumidos en mayores desigualdades y menor acceso a la posibilidad de concretar derechos. Por otro lado, uno de los temas centrales, y que yo me refiero porque estoy, digamos, con la misión de hablar del sector educativo, hemos visto que los centros de cuidado y de educación de la primera infancia se han cerrado. Están cerrados en todos los países. A escala mundial, si tomamos los sistemas educativos, hay 1.500 millones de estudiantes que están fuera de la escuela, ¿no es cierto? Y que todas las mañanas se levantaban e iban a la escuela, ¿no es cierto? Y esto está cerrado en 191 países del mundo, y en muy poquitos países, algunas jardines maternales, guarderías, parvularios, como le queramos llamar a los servicios, están abiertos para atender a los niños de aquellos trabajadores que están trabajando en la salud, en la policía, etcétera, solo en algunos países. En los nuestros está prácticamente todo cerrado. Ahora, estas estadísticas, estos 1.500 millones de niños fuera del sistema educativo y de los sistemas que tienen que ver con la educación, no visibilizan qué pasa exactamente con la primera infancia, porque solo las estadísticas toman a los niños de 5. Y a su vez sabemos que los niños de 5 años, o sea, del famoso preescolar, ¿no es cierto?, hay 175 millones de niños en el mundo que no van al preescolar. O sea que, de esos 175 millones, el 80% están viviendo en países de bajos ingresos, como es el caso de muchos países latinoamericanos. Entonces, sabemos que tampoco están yendo los niños menores de 4 años, que en América Latina están comúnmente atendidos o por los sistemas de desarrollo social, o por las iniciativas comunitarias, o por la oferta privada. Y en este caso tampoco, digamos, están accediendo. Entonces, ¿qué dicen los gobiernos en general cuando se cierra la escuela? Cuando se cierra la escuela y que se siga educando a través de las tecnologías. Ahora, acá tenemos otro problema. Las propuestas de educar usando pantallas no son las más adecuadas para la primera infancia. Esto es clarísimo. Y si bien, por ejemplo, UNICEF y Microsoft anunciaron la ampliación de plataformas mundiales para el aprendizaje y para ayudar a los niños y a los jóvenes a seguir aprendiendo desde el hogar, UNESCO nos está informando que la mitad del total de todos los alumnos del mundo no tienen acceso a una computadora en el hogar. Y que de esa mitad, el 43% no tiene internet en su casa. Y que algunos tienen teléfonos móviles, pero hay millones a los que no les llega la cobertura de las redes móviles. Ahora, por eso es tan importante también los esfuerzos que han hecho muchos de nuestros países en trabajar a través de las emisoras de radio o de la televisión comunitaria, de distintas alternativas, programas como en Argentina, que se ha potenciado y se ha visto el valor de tener canales de televisión dedicadas a la educación sin publicidad, etc. Entonces, volviendo a que es desaconsejable el uso excesivo de pantallas para la primera infancia, nosotros creemos que no podemos dirigirnos a la primera infancia directamente a través de estos medios, aún disponiéndolos. Si los disponemos, lo mejor será trabajar con los padres, lo mejor será trabajar
con los adultos que acompañan a los niños pequeños, ¿no es cierto?, que están cuidando a los niños pequeños, porque como dice Daniel Kalmels, el uso excesivo de pantallas favorece el aislamiento y acostumbra a un tiempo sin continuidades, sin pausas, ¿no es cierto?, que dejarán su marca en su construcción subjetiva, y cuanto más pequeño, más peligros hay. El cuerpo, la subjetividad, todas lo sabemos, todos los que estamos aquí y que trabajamos con niños pequeños lo sabemos, la expresión, la comunicación, los aprendizajes se producen a partir de interacciones con otros significativos, con los abuelos, con los padres, con los maestros, con los cuidadores, con los educadores comunitarios, con otros niños, que eso es tan importante para un niño pequeño. En los primeros años se construyen los actos destinados a la atención del niño a través de actividades de crianza, o sea, en los primeros momentos, en el primer año de vida, la alimentación, la higiene, el traslado, da lugar a juegos de crianza, ¿no es cierto?, que implican un gran compromiso corporal, emocional, kinestésico del adulto, ¿no es cierto?, y cultural, obviamente, del adulto, y que, como recién señalaba Betsabe, un adulto que está estresado por esta situación, estresado porque le viene lo económico, la preocupación de los contagios, el cuidado, el hacinamiento en casa, miles de problemas que hacen que el adulto no esté en capacidad de poder disponerse, implicarse con un niño pequeño. En este sentido, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, poder sostener a los adultos que sostienen a los niños, ¿no es cierto?, para que todos esos juegos de los niños, esos momentos difíciles de los niños, ¿no es cierto?, puedan ser jugados, dramatizados, ordenados, desplegados en esa trama vincular que tiene que ser continente y cariñosa, y que en este momento es súper difícil contestarle bien, ¿no es cierto?, a cada uno de los niños. Pero es el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y en este sentido, el uso temprano y abusivo de pantallas tenemos que tener claro que es negativa para la primera infancia. En este sentido, Daniel Kalmels vuelve a señalar que hay 4 características de las pantallas que tienen que ver con la luz, con el brillo, con el movimiento y con la continuidad, que atraen al niño, sobre todo en los primeros 2 años de vida, y que le producen una captura, ¿no es cierto?, que no es un beneficio para el niño, no lo es. Seguimos siendo nosotros, los adultos, y los otros niños, ¿no es cierto?, los que somos valiosos en esta constitución subjetiva del niño pequeño, y en todos los aprendizajes de todo tipo del niño pequeño. Así que en este sentido recomendamos la restricción, ¿no es cierto?, de las pantallas y el uso más focalizado hacia los adultos. Y además porque los adultos allí pueden seleccionar, hay muchísimo material dando vueltas. Pues hay libros a disposición, hay juegos sugeridos, hay distintos materiales que muchos los hemos compartido a través de las redes sociales, del WhatsApp, en las páginas web de nuestras OMEP en América Latina. Hay un montón de sugerencias, ¿no es cierto?, para poder trabajar con los niños más pequeños. El gran golpe ha sido además para todos los niños estar confinados en el hogar y perder, como dijo Betsabe, estas relaciones sociales con otros significativos, que son sus cuidadores, sus amigos, el espacio público, ¿no es cierto?, los jardines de infantes, las escuelas, la plaza, ¿no?, el espacio fuera del hogar. Y el gran problema, en realidad, lo tenemos más todavía en las ciudades, porque el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades, y la gran mayoría de los niños que viven en condiciones habitacionales precarias viven en las ciudades. Muchas familias, como indicó Betsabe, no tienen suficiente comida, no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, y como dice el doctor Jaime Brecht,
Las infancias viven en ciudades tóxicas, viven en ciudades caracterizadas por un salvajismo urbano y condiciones completamente malsanas de encierro, de oscuridad, de alejamiento de la naturaleza. A esto se le sume la experiencia de vivir en familias en contextos muy desiguales y de mucha violencia. Si teníamos problemas, vamos a agudizar esos problemas si estamos encerrados, ¿no es cierto? Y entonces ya estamos viendo la violencia de género y el maltrato infantil, cómo ha venido ascendiendo en la región desde que comenzó el confinamiento. Pero aún en las mejores condiciones de vida, en las mejores condiciones del hogar, los niños tienen angustias, se enojan, se desconciertan, no llegan a entender claramente por qué no ven a los abuelos, ¿no es cierto? Cómo tramitar la muerte de seres queridos, ¿no es cierto? Toda esta situación se ve tensada, y también se ve tensada la función de cuidado, que generalmente está feminizada en nuestras sociedades. Este aislamiento, estos espacios reducidos, falta de contacto con la naturaleza son factores de alienación, de ansiedad y de fobia, ¿no es cierto? Y esto lo podemos aprender, como bien dijo Betsabe, nosotros de todo esto sabemos muchas cosas, porque, por ejemplo, cuando fue el tsunami en Japón, y los niños que fueron contaminados con radiación atómica, ¿no es cierto? Ahí hay una serie enorme de investigaciones vinculadas a la falta de acceso de la naturaleza, porque los niños que tienen ambientes saturados de radiación atómica, ¿no es cierto?, no pueden ni tocar una hoja de un árbol, ¿sí? Y todas las angustias, ansiedades que esto provoca, todo esto está investigado. Nosotros sabemos cómo tratar a un niño pequeño, cómo educarlo, ¿no es cierto?, cómo habilitarle el juego, cómo tramitar todas estas cosas. Por eso somos quienes podemos abogar por esos niños, porque somos quienes podemos ponerle palabras, ¿no es cierto?, a las políticas, interpelar a las políticas y a las decisiones respecto del confinamiento de los niños. Ya hace unos días, por lo menos en el Cono Sur, han habido quejas, ¿no es cierto?, vinculadas de muchos sectores, vinculadas a que se puede sacar un perro a la calle y no se puede sacar un niño, ¿no es cierto? Y que a veces cuando alguien va al supermercado con el niño en brazos porque no tiene cómo dejarlo al niño, es interpelado, ¿no es cierto?, por estas actitudes medio policiales, ¿no es cierto?, que a veces se nos meten debajo de la piel. Nosotros tenemos que abogar porque los niños sean respetados en su dignidad y percibidos, ¿sí? Los niños tienen derecho al juego, tienen derecho a la exploración, tienen derecho a acceder a un contexto cultural, lúdico, natural, ¿no es cierto? Y en eso somos los adultos quienes tenemos que tener actitudes seguras, segurizantes, generosas, ¿no es cierto?, pensadas y sostenidas en decisiones de gran humanidad, ¿no es cierto?, de gran humanidad. Para finalizar, yo quiero proponer, de alguna manera, empezar a pensar en el post-COVID, ¿no? ¿En qué va a pasar cuando esto empiece a aflojar, ¿no? Vamos a decirlo así, en sencillo, ¿no? Cuando empiece a aflojar esto y empiece a pensarse en abrir a la normalidad. Yo, como muchos otros, no queremos volver a la normalidad. La normalidad ha sido y es terriblemente injusta para muchos niños en América Latina. Está claro que no podemos continuar en este modelo civilizatorio que produjo esta crisis humana, social, educativa, económica global. ¿No es cierto? Tenemos que poner nuestra mirada en nuestra responsabilidad sobre los niños, sobre los recién llegados, sobre nuestros niños, ¿no es cierto? Y el coronavirus no es
no va a ser la última ni la única crisis, ¿sí? Tenemos que hacer un replanteamiento fundamental. Y el mundo post-COVID puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad para definir políticas públicas verdaderamente integrales, que es esto lo que marcaba Betsabé al final de su presentación. O sea, esta articulación entre las áreas de salud, educación, protección social, etcétera, tiene que ver con la integralidad, ¿no es cierto?, de las políticas que viene pidiendo hace 20 años la Convención, ¿sí? La Convención ya lo planteó sobre los derechos del niño, ya planteó que la mirada debe ser integral, ¿no es cierto? Entonces, la integralidad genera, ¿no es cierto?, una respuesta política totalmente conectada, ¿no es cierto? Este es el momento de definir una política pública integral para la primera infancia. Basta de desconexiones y de rancho aparte, ¿no es cierto?, de quintas, ¿no es cierto?, en el trabajo hacia la primera infancia. Este contexto de crisis, además, en el que cuando vamos a empezar a surgir en el post-coronavirus, va a necesitar que estemos muy bien paradas y parados para luchar por el financiamiento, porque nuevamente en el tema financiamiento seguramente van a ser beneficiados, como en otras crisis, los bancos o cualquier otro sector, ¿no es cierto?, y no los seres humanos y los niños. Y como sabemos, por el principio de interés superior, ¿no es cierto?, y por la observación general número 19, es prioridad, debe ser prioridad de los estados invertir en la primera infancia. Además, en esa construcción tenemos que abandonar las perspectivas patriarcales, machistas y adultocéntricas. No se le ha preguntado nada a los niños, ¿no es cierto? No se los ha tenido en cuenta. Pero como bien decía Betsabé, ¿no es cierto?, hay efectos, los niños no se contagiarán, pero han tenido efectos ocultos y siguen impactando sobre ellos efectos ocultos muy importantes, tal vez mucho más importantes que enfermarse y luego curarse, porque en general los niños pequeños se curan del COVID-19. Que tiene que ver con la no comprensión de esta situación y la pérdida de seres queridos en la familia, de libertad, de capacidad de movimiento. Hay mucho más para decir, pero no quiero abusar del tiempo que me adjudicaron. Solo quiero recordar en este momento a Eduardo Bustelo. Eduardo Bustelo, creador de la primera oficina de UNICEF en Argentina, uno de las personas que redactó la Convención sobre los Derechos del Niño, y él decía esto: afirmo que la infancia, como otro comienzo, es una cuestión mayor y crucial para resolver, para un proyecto abierto al futuro que comience por anunciar la libertad desde el nacimiento, el principio y la iniciación de la vida. En este alumbramiento, la primera señal es que la vida representa una ruptura y también una posibilidad de discontinuidad radical con lo existente. Si esta significación de la infancia puede ser sostenida políticamente, ello implica pensar en la infancia como un potencial emancipador.